Hola y bienvenidos a todas las personas que están de vuelta a la tercera cápsula de la unidad de la subordinación de la mujer. En esta cápsula, como en la pasada, vamos a ver un ejemplo de un cuento que es La muñeca menor de Rosario Ferré. En este cuento se puede ver que cómo cambia la representación de la mujer en los diferentes cuentos. En este caso es una mujer, o sea, se centra en dos mujeres, la tía y la menor. La menor es vista como una chiquita que pues, como que no le sabe muy bien. Al final se casa con el médico de la tía y podemos ver que ella no se casa por amor, casi no le tiene cariño, pero se casa porque tiene curiosidad de cómo es la vida de esposa y aparte porque quiere vivir sola, con alguien que la quiere, que parece que la quiere, que es su esposo, el médico, o más bien el hijo del médico. Al final podemos ver que el hijo solamente quería tener a la muñeca menor, a la hermana menor, como eso, como una muñeca, como una posición que se ponía para que los demás la vieran, como es el caso de cuando está en el balcón. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica que con el otro cuento, con el cuento Lección de Cocina, y vamos a empezar por ver unas palabras clave. En esta ocasión tenemos más porque es un poco más complejo que el otro. Entonces, obviamente tenemos la muñeca y más adelante vamos a ver qué significa la muñeca, qué representa. Vamos a ver cómo funciona en el texto, tanto como mecanismo de poder, de, de poder que se tiene sobre las mujeres y como mecanismo de liberación. La segunda palabra, evidentemente, también es poder, porque hay un juego de poderes bastante importante dentro del cuento. La chagra, que es este bicho del que se habla, es más o menos como un escarabajo. No quiero ponerles la foto por si alguna persona que está viendo esta cápsula le tiene miedo o les da bastante asco. Entonces, si tienen curiosidad de cómo se ve una chagra, les invito a que lo busquen individualmente. El deber ser igualmente aparece en este cuento, tanto en La muñeca menor como Lección de Cocina, como mecanismo de control de la mujer. El médico, los dos médicos son, en este caso lo vamos a ver un poco más adelante, las dos personas que ejercen este poder en las mujeres, la posición de la mujer, claro, y los elementos fantásticos que puede haber dentro de este cuento. Entonces, vamos a tocar el tema de todas esas palabras clave para poder entender un poco más de qué se trata el cuento y cómo funciona la representación de la mujer dentro de la muñeca menor. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué significa la chagra? Al principio del cuento se nos narra que la chagra llegó a la vida de la vieja tía porque ella cuando era joven una vez estaba nadando en un lago y pegó un grito enorme, una chagra se le encajó en la pierna. Ella cuando fue al médico, le dijo que no había solución y trataron muchos tratamientos, perdón, valga la redundancia, trataron muchos tratamientos, pero al final la tía tuvo que aprender a vivir con este escarabajo, este parásito dentro de ella. Y esto causó que se relegara a la casa, que se dedicara a la casa, estaba obligada a quedarse en la casa. Dice la cita, se había encerrado en la casa rehusando a todos sus pretendientes. Esta es la primera cita, o sea que nunca se casó. Y más adelante en el cuento, cuando llega el hijo del médico, él le dice a su padre, usted hubiese podido haber curado esto en sus comienzos, o sea, cuando apenas fue a consulta. Y es cierto, contestó el padre, pero yo solo quería que vinieras a ver la chagra que te había pagado los estudios durante 20 años. Entonces, ¿qué nos dice este texto resaltado? El médico, como su posición de hombre y como médico, tiene el poder sobre la tía. El hecho de que no haya quitado la chagra de su pierna y que la haya obligado a quedarse en la casa cuidando de las hijas y cuidando de las muñecas, haciendo las muñecas, quiere decirnos a nosotros como audiencia que
pudo haber salido, pudo haber hecho su vida, pero porque el médico, siendo médico y siendo hombre, quería abusar de ella económicamente para tenerla siempre como medio de consumo para que pudieran vivir cómodamente los médicos en este cuento. En resumen, ¿qué significa la chagra? La chagra significa, o sea, representa cómo los hombres y algunos médicos tal vez se aprovechan de las condiciones de la mujer para abusar de ellas económicamente y para relegarlas únicamente al espacio doméstico. La segunda pregunta es cómo se representa el poder. Una vez ya discutida la cita anterior, podemos ver que se ejerce por medio de los médicos a la tía y un poco más adelante a la hija menor. En la cita que podemos ver, dice, la obligaba todos los días a sentarse en el balcón para que los que pasaban por ahí en la calle supiesen que él se había casado en sociedad. Esta cita está sacada dentro del contexto cuando la muñeca menor ya se casó con el hijo del médico y el médico llega a usarla nada más como objeto de deseo y a veces ni siquiera llega a olvidarla en el balcón y la utiliza nada más como objeto de estatus. Ahí la palabra obligaba nos da una pista muy grande sobre cómo se ejecuta el poder. ¿Qué significan las muñecas? Como sabemos y nos dice desde el título, en este cuento hay muñecas y las muñecas las hace la tía. Desde que estuvo relegada al espacio doméstico, ella se dedicó de por vida a hacer las muñecas y las cuidaba. Las muñecas pueden llegar a representar las niñas mismas y el cuidado que les tuvo que tener, ya que no podía hacer otra cosa. La cita dice, así eras cuando tenías 1 año, así cuando tenías 2, así cuando tenías 3, reviviendo la vida de cada una de ellas por la dimensión del hueco que le dejaban entre los brazos. Esta cita es un poco ambigua, pero lo que nos muestra es que la tía únicamente tiene vida y tiempo para hacer las muñecas, es lo único que hace. Entonces, si lo vemos ya sin metáforas y simbología, esta mujer estuvo obligada por un hombre a quedarse dentro de la casa, lo que la obligó a cuidar de niñas, a cuidar de muñecas toda su vida. Y siempre está en ese espacio mental. Nunca va con amigas, nunca se sale de la casa, siempre está en el espacio doméstico obligada a cuidar de bebés, niñas y adolescentes. ¿Qué le pasó al final? El final es una de las mejores partes, a mi parecer, ese es de mis cuentos favoritos. Al final es un poco ambiguo el final, porque entendemos que el esposo es carroñero en cuanto a la muñeca de la hija menor. Le quita los ojos, quiere vender la ropa, le quiere quitar la porcelana que conforma su cara y sus manos para venderla. Y ahí es cuando se da cuenta que está un poco caliente. Y tenemos la cita que nos puede decir esto. Dice, la menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes, siempre con los ojos bajos. Y la menor aquí no sabemos si se refiere a la menor, a la hija menor o a la muñeca menor. Y llega un punto en el cuento en el que se desdibuja esta separación entre las dos. Ahorita vamos a ver en unas 2 preguntas, ya casi acabamos, cómo es que llegan a unirse estas 2 entidades en el cuento. Y tal vez podríamos llegar a pensar que en un elemento no fantástico, que la hija pues aprovechó que su esposo le prestaba tan poca atención que puso a la muñeca donde ella se sentaba todo el tiempo y la llenó de chagras como por venganza y se escapó. Eso puede ser una explicación, pero lo fantástico entra desde mucho antes. Voy a saltar un poco los elementos fantásticos. Llegamos primero cuando la muñeca más grande, la última que les da, está llena de miel.
Entonces, para la hermana, para la hija menor, esta temperatura alta, inusual, nos da como audiencia una primera pista de que esto no es normal, esto no sigue las reglas de la realidad que nosotros conocemos. El siguiente es esta cita que dice, entonces les entraba a todos unas ganas irresistibles de restregarse las manos como si fueran patas. Esto es de las personas que veían a la muñeca, y esto nos puede llegar a decir que también el significado de las chagras es de personas carroñeras que únicamente les gusta aprovecharse de las personas, así que las personas que van a verla están así como bichitos esperando a poder comérsela. Y al final tenemos esta cita, que por eso me adelanté, que ¿qué pasó al final? El doctor notó que su pecho no se movía, colocó delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyó un lejano rumor a agua. Este rumor a agua puede ser, voy a hacer el sonido, que también cuando nos demos cuenta, levanta la cabeza, abre los párpados, la muñeca y ya empiezan a salir chagras. Entonces, el rumor a agua es el movimiento de estas chagras dentro de la muñeca. Y pues podemos preguntarnos si la menor, la persona real, movió la muñeca a la cama, o si la muñeca se movió sola, de dónde sacó las chagras. Esas cosas son que nos podemos preguntar para nosotros como audiencia, decidir si sí tiene elementos fantásticos o si no. Podemos argumentar sobre las dos, pero me gustaría que pensaran y que ustedes tomaran una decisión de por qué sí y por qué no. Y nos vamos a regresar un poco al segundo elemento, que es el espacio del balcón, y es un poco parecido al espacio de la cocina. Para las dos mujeres, para la tía y para la menor, es un espacio donde están encerradas y relegadas. Y para la tía es un espacio donde podía convivir con el mundo exterior porque estaba limitada a la casa, y es donde ella podía ver hacia afuera, mientras que la menor únicamente, o sea, igualmente podría ver hacia afuera, pero es donde estaba puesta en exhibición. O sea, ella no veía al exterior, sino que la veían. Es un poco, es al revés, es al revés esta percepción del espacio. Entonces, me gusta mucho ese cuento. Les invito a que lo vuelvan a leer. La verdad es que es muy interesante volverlo a leer. Y o sea, si ya lo leyeron una vez, ven esta cápsula y vuelvan a leer con estos ojos nuevos de análisis, buscando elementos de fantasía y por qué sí es fantasía y por qué no es fantasía, viendo las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y cómo se ejecuta dentro de los espacios domésticos y sobre todo en el espacio del balcón. Muchas gracias por haber visto esta cápsula. Les invito a terminar con la última unidad de este curso para redondear nuestro conocimiento de los géneros fantásticos y no fantásticos de la literatura latinoamericana. Los veo en la siguiente cápsula.